Energía. Comisión de Puntos Constitucionales. Enrique Burgos García, José María Martínez Martínez, Alejandro Encina Rodríguez, senador Daniel Amador Gaxiola, senador Arely Gómez González, senadora Diva Adamira Gastel Lumbajo, senador Ricardo Barroso Agramont, senador David Penchina Group, en contra. Senador Raúl Gracia Guzmán, senadora Sonia Mendoza Díaz, senador Fernando Torres Graciano, senador Benjamín Robles Montoya, senador Pablo Escudero Morales, senador Manuel Bartlett Díaz, senadora Dolores Padierna Luna, se desecha por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Comisión de Energía, senador David Penchina Group, En contra. senador Salvador Vega Casillas, senador Radradinach Salazar Solorio, A favor. senador Carlos Romero Deschamps, senador Óscar Román Rosas González, senador Ernesto Gándara Camau, senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, senador Héctor Yunes Landa, senador Francisco Domínguez Servién, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, senador Francisco García Cabeza de Vaca, senador Fernando Enrique Mayans Canaval, senador Adán Augusto López Hernández, senadora Ninfa Salinas Sada, senador Manuel Bartlett Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. Comisión de Estudios Legislativos Primera. Senador Raúl Gracia Guzmán. El de la Voz, en contra. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidente. En consecuencia, no se acepta la propuesta y pasamos a la siguiente reserva. Tiene el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar para presentar su reserva. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, las reformas que se proponen al artículo 27 limitan la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos al momento en el que se encuentren en el subsuelo, es decir, que al salir de este pasan inmediatamente a ser propiedad de un particular. Este artículo es la prueba más clara de que Enrique Peña Nieto, el PRI y el PAN están entregando nuestros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras. Las están entregando al mejor postor. Si bien este dictamen deja parcialmente a salvo la propiedad originaria y el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos, se permitirá la participación de particulares en su aprovechamiento de manera similar a como se hace dentro de la explotación minera. Todos aquí coincidimos en eso. En materia de hidrocarburos no se podrán hacer concesiones, cierto, pero no se impide que a través de leyes secundarias pueden celebrarse contratos que otorguen todos los derechos que necesiten los particulares para llevar a cabo su jugoso y perverso negocio. No nos hagamos bolas. La puesta en práctica de este tipo de contratos, como ha ocurrido en otros lados del mundo, abre el camino para colocar los intereses particulares
al margen de las disposiciones constitucionales. ¿A quién quieren engañar? Admítanlo. Se atenta contra la soberanía de la nación, teniendo implicaciones funestas para los mexicanos. Desde las expropiaciones arbitrarias a propietarios y ejidatarios, hasta el hecho de compartir económicamente con particulares la producción y transferirles la incorporación de activos a sus empresas. Ahora bien, tenemos la parte que corresponde a la generación de energía eléctrica, que pretende dar mayor competitividad entre productores de electricidad, porque la Comisión Federal de Electricidad compraría a quien ofrezca el mejor precio, pero cuidado, porque sabemos que el precio de esta depende del tipo de combustible utilizado para su producción. Por lo tanto, considerando que ahora se emplearán precios internacionales de referencia, es imposible pensar en un escenario en el que bajen los precios de la luz. No le sigamos engañando al pueblo. No va a bajar la luz, ni el gas, ni ningún energético. Esa es la cruda realidad. De esta manera, sujetos a la lógica del mercado y en nombre de la eficiencia, comenzarán los despidos masivos en Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, Enrique Peña Nieto, que tantos empleos prometió durante su campaña, echará a la calle a buena parte de la planta productiva de ambas empresas. ¡Cuánta vileza! ¿Cuánta vileza van a darles a los particulares la posibilidad de que tomen directo y absoluto control de bienes y derechos que son originariamente de la nación y que por alguna condición establecida en el contrato, la empresa pueda obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro, más allá del término de los contratos? Esto, señoras y señores senadores, es una privatización del patrimonio de todos los mexicanos. Es un proceso lleno de engaños y doble sentido. La reforma especifica en este artículo que se le dará carta abierta al gobierno para permitirle tener un amplio margen para la celebración de contratos. Es insensato, traicionero y vil llevar a cabo esta reforma, porque recuerden, las privatizaciones, que son elemento fundamental de la política neoliberal, no han funcionado en México. Recordemos el caso de Telmex, que fue comprada por el grupo Carso y que ahora ha hecho al hombre más rico del mundo. Después de haber sido una enorme fuente de recursos para el erario, el gobierno justificó su venta argumentando falta de recursos y capacidad de gestión para la modernización telefónica, exaltando el poder de la competencia para alcanzar mayor eficiencia y bienestar económica. Y ahora todos los mexicanos pagamos la telefonía más cara del mundo. Hoy debemos aplicar medidas y políticas públicas diferentes a las que se han puesto en práctica hasta ahora. Se lo debemos al pueblo, no los exige, no los demanda, no más reformas que solo se sostienen en la pobreza y el abandono de los mexicanos. No debemos seguir fincando nuestra política en la liberación y desregularización, dejando el futuro de nuestro sector energético en manos del mercado y la competencia, no así de esa manera. Para justificar la exigencia de aplicar medidas diferentes, basta con mirar los índices de pobreza y desigualdad social que vive nuestra población. Aunque de nuevo la Sedesol se empeñe en negarlo, la semana pasada la CEPAL, al presentar su informe Panorama Social de América Latina 2013, informó que en el 2012 México fue el único país que aumentó sus niveles de pobreza. Es necesario que demos prioridad a las necesidades de los que menos tienen, que son los más, y no solo a los intereses de una cúpula de magnates sinvergüenzas. No le den este golpe a México. Nos estamos tambaleando. El precipicio está a la vista.
Ya vimos que a nivel internacional este modelo no ha funcionado como lo pintan e incluso ha dejado de ser atractivo para muchas empresas. Reitero, la infamia que van a cometer les será cobrada con creces, señores priistas y panistas. Señor presidente, le solicito votación nominal a la propuesta de mi reserva a la reforma del artículo 27 de la Constitución. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Cuéllar. Solicito ahora a la Secretaría de lectura a la propuesta presentada por la senadora Cuéllar e inmediatamente, como lo solicita, en votación nominal, consulte a los integrantes de las comisiones unidas sobre la aceptación o no de la propuesta. Propuesta. Artículo 27. Suprimir los cambios y adiciones. Tomo la votación nominal, presidente. Comisión de Estudios Legislativos primera. Senador Raúl Gracia Guzmán. El de la voz en contra. Senador Zoé Robledo Aburto. A favor de la propuesta. Senador Enrique Burgos García. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Comisión de Estudios Legislativos se desecha esta propuesta. Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senador Alejandro Encina Rodríguez. Senador Daniel Amador Gaxiola. Senadora Arely Gómez González. Senadora Diva Adamira Gastel Lumbajo. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador David Penchina Group. Senador Raúl Gracia Guzmán. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Benjamín Robles Montoya. Senador Pablo Escudero Morales. Senador Manuel Bartlett Díaz. Senadora Dolores Padierna Luna. Se desecha por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Comisión de Energía. Senador David Penchina Group. Senador Salvador Vega Casillas. Senador Rabindranath Salazar Solorio. A favor de la propuesta. Senador Carlos Romero Deschamps. Senador Óscar Román Rosas González. Senador Ernesto Gándara Camau. Senador José Ascensión Orihuela Bárcenas. Senador Héctor Yunes Landa. Senador Francisco Domínguez Servién. Senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Senador Francisco García Cabeza de Vaca. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Senador Adán Augusto López Hernández. Senadora Nifa Salinas Sada. Senador Manuel Bartlett Díaz. Se desecha por parte de la Comisión de Energía. ¿Cuánto, señor presidente? No se acepta la propuesta. En uso de la tribuna, el senador Mario Delgado Carrillo para presentar su propuesta de reserva. Su reserva. Muchas gracias, amigo. Senadora Iris Vianey. Senador Mayans. ¿Con qué propósito? Nada más le quiero exponer a la mesa y al pleno de estas comisiones unidas que hace unos momentos en el pasillo aquí afuera fui amenazado y agredido verbalmente por el senador David Penchinas con mentadas de madre y amenazas. Lo hago público porque no creo que se valgan estas actitudes aquí dentro del Senado y que quede constancia en el diario de los debates.
Gracias, senador. Tomamos nota. Queda en el diario de los... Senador, ¿con qué propósito? En relación a la denuncia que está presentando el senador Mayans, yo quisiera que no fuéramos frívolos. Esto obedece a una actitud persecutoria por la posición que el compañero ha asumido en la tribuna. Parece para ustedes... Ruego guardemos silencio. No, puede generar sorpresa porque pareciera que no conocieran el carácter del senador Penchina. Y entonces esto se puede prestar a estarle levantando un falso. Es delicado y grave que se someta al compañero Mayans a este acoso psicológico, esta agresión, y que de ninguna manera debe de dejarse un precedente de esta naturaleza. Yo le solicito que, en términos de que usted preside esta mesa, que es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y que el señor senador Fernando Mayans es integrante de una de las comisiones, de la Comisión de Energía, no se permita ese tipo de actos, que se asiente en actas lo que está manifestando el compañero, porque, bueno, discutámoslo, compañeros, no me griten. Permitan terminar al orador. Se asienten actas porque, de alguna forma, la actitud combativa de cada miembro de este Senado no puede ser sujeta a una serie de amenazas y cuestionamientos de carácter personal e individual por no compartir lo que en este momento se está discutiendo. Es un precedente malísimo, tremendo y grave, que no puede dejarse pasar por alto y caer en la sorna y en la frivolidad de creer que son cosas que solamente se está buscando aquí exhibir una conducta. Creo que es delicado y de alguna manera yo me solidarizo con el compañero Mayans en términos de que esto sí se proceda, cuando menos hacerle una moción de observación a la conducta al presidente de una comisión, que lo más grave de eso es que es presidente de una comisión, señor presidente. Muchas gracias. Senador, permítame. Senador Fayad, ¿con qué propósito? Gracias, presidente. Simplemente para aclarar que pues los hechos que no se hayan cometido en este salón de pleno, de los que no podemos tener constancia los que aquí estamos, y que se derivan de la relación personal que puedan tener sus miembros, los dejemos en este tenor y poder retomar aquí el debate y la discusión del tema energético. Yo quisiera pedirle, presidente, que pues ya lo escuchamos todos. La mesa directiva de estas comisiones pues no puede asentar ni en el diario de debates un asunto que no es del pleno, no ocurrió en el pleno de esta institución, y cualquier cosa que haya ocurrido en los pasillos pues no podemos traerla a la discusión. Yo quiero, concediéndole la razón de que a lo mejor fue agredido verbalmente, que no lo sabemos, pues es un asunto de fuera que quisiéramos pedirle pues no entorpeciera el tratamiento. Gracias. Que lo vean los grupos parlamentarios y que se busque lo que sea conducente. Gracias, presidente. De Médicis para que le vaya bajando. Sí. Permítame, senador Lavalle, le ruego un momento nada más, desahogamos la solicitud en este orden. Senador de Médicis. Presidente, definitivamente los ciudadanos senadores nos debemos todo el respeto y la consideración, primero, y el escarnio que están haciendo algunos senadores del Partido Verde y del Partido Revolucionario Institucional, creo que no corresponde a la investidura que tenemos como representantes del pueblo. Primero. Segundo, yo sí le solicito que se haga la investigación respectiva y que Ruego a la Asamblea que guardemos todo el orden y la atención. El asunto hay que atender. Todo respeto de los senadores que insisten en hacer escarnio, siempre me he conducido hacia sus personas con absoluto respeto y consideración
a la investidura que ostentan. Si ustedes no quieren hacer eso, nos podemos arreglar de otra manera, si eso es lo que pretenden. Les ruego que guardemos forma. Permítanme. Presidente, continúo, presidente. Le ruego que se realice la investigación respectiva y, de resultar cierto el dicho del ciudadano senador Mayans, se actúe conforme al reglamento. Esto no puede pasarse desapercibido. Hay una denuncia formal en el pleno de las comisiones que están sesionando en este momento y le ruego que esta denuncia sea considerada para lo que he expresado. Y Gracias. Ojalá y los senadores aprendan a conducirse con más respeto hacia sus iguales. Gracias, presidente. Gracias. Solicitó antes, perdón, estamos llevando el orden. Solicitó antes la palabra el senador Lavalle. Con mucho respeto, presidente, creo que hemos logrado llevar a cabo esta sesión con tranquilidad y con mucha civilidad. Si bien es lamentable lo que haya ocurrido, creo que pues no existe pues ningún procedimiento para solventarlo en este momento. Yo le propondría que pues podamos continuar. Creo que ya consta en actas todo lo que se ha dicho, consta en actas lo que acaba de comentar el senador, y pues yo le pediría que pudiéramos continuar con la sesión. Gracias, senador. Senador, gracias. Sí, lo pidieron en ese orden y sigue usted. Ok. Yo creo que si hubo hechos fuera de este pleno, hay causas para que esto se desarrollen. Estas presidencias han garantizado la civilidad y el orden. Ha habido tolerancia, inclusive a injurias en la tribuna. Entonces creo que lo que se desarrolla en este pleno es responsabilidad del presidente en turno, y creo que hemos logrado llegar hasta buen término. Tenemos todavía aproximadamente 200 reservas a discusión. Creo que es importante darles el trámite correspondiente porque todos los senadores tienen derecho a ello, y en consecuencia vamos a entrar a estas reservas y no quedarnos en temas que son ajenos a este pleno y que deben de dirimirse en otra instancia. Senador. Y un poco contradiciendo lo que dice el senador Gracia, nadie está diciendo que los hechos que narró el compañero Mayán fueran responsabilidad de usted o de la mesa directiva. No es un asunto menor o es un asunto simplista. En mi caso, considero que a veces yo me he excedido en expresiones, pero y aquí hay varios compañeros que incluso fueron diputados federales conmigo. Cuando yo, como cualquier ser humano, admite que comete errores o que ofendo a algún compañero, simple y sencillamente, como lo hacemos todos, vamos y buscamos entablar un diálogo y salvar esa diferencia. Ahora hay un asunto que va a más, y es precisamente uno de los involucrados, el presidente de la Comisión de Energía, quien agrede a uno de los miembros. Yo me solidarizo plenamente con el senador Mayán, pero creo que hay un hecho grave que sí debe de investigarse, debe de corregirse y debe de aplicarse el reglamento. Gracias. Se toma nota de las... Senador Escudero. Gracias, presidente. Yo haría un llamado a la cordura, a la paciencia, a que guardemos el nivel de este Senado de la República. Yo considero que el senador Penchín es incapaz de faltarle el respeto a alguien, esa es mi apreciación. Pero también les recuerdo que el día de ayer aquí en esta tribuna máxima de la Nación, fuimos ofendidos, y nos llama la atención su doble discurso. Cuando fuimos ofendidos, ustedes le aplaudieron a la senadora que nos faltó al respeto. Es inadmisible lo que pasó ayer. Un llamado a la tolerancia, no tengamos tácticas dilatorias, aquí estamos dispuestos a escucharlos, sigamos con una sesión y no busquemos pretextos para no dar este debate. Gracias. Sí, a ver, senador. Sonido. Yo creo que no estamos en una coyuntura de solamente decir que fue objeto de una mentada de madre. No estamos tratando de que se aplique la ley del talión de ojo por ojo y diente por diente. Este es un hecho mucho más grave y delicado que va más allá de solamente una simple agresión verbal. Lo que el senador está comentando es que fue objeto de amenazas y de reclamos por la actitud que ha tenido en el desempeño de las sesiones. Compañeros, si particularmente ya
en el siglo pasado se estableció el carácter de fuero para tener la libertad de opinar y particularmente se les da fuero a diputados y senadores, no se puede caer en la frivolidad de decir, bueno, aguántense porque así nos llevamos. Yo creo que nosotros no respaldamos en ningún momento y hemos censurado ya en corto la forma como se expresó la compañera que hizo referencia a Saramago, pero en este caso particular fue producto del desempeño y el debate que ha estado dando el compañero Mayans en la tribuna. Esa es la razón de lo que preocupa, porque al rato, bueno, vamos a ser denostados, amenazados y cuestionados cuando nos encuentren, cuando no compartamos ideológicamente lo que estamos haciendo, y esa es la parte que el día de hoy está preocupando. Además quiero decirle, para aquellos que tienen dudas de lo que aconteció, que mandamos ahorita a revisar, se había cámaras en el pasillo donde se esto, que fue afuera de aquí, en este pasaje, y hay una cámara de video que puede de alguna manera comprobar que lo que está diciendo está grabado en ese video. El artículo 10 de nuestro reglamento efectivamente señala un comportamiento a todos sin excepción. Hemos registrado las observaciones, se han tomado nota de ellas, procederemos y les ruego demos continuidad a nuestra sesión. Tiene el uso. Lo acabo de decir. El comportamiento mutuo es de absoluto respeto entre los senadores. Se tomó nota de las observaciones de ustedes, de lo que ahí se desprenda lo veremos, pero eso no ha lugar en este momento, además no ocurrió aquí, no ha lugar a interrumpir la sesión. Tiene el uso de la palabra el senador Delgado. Adelante, senador. Presidente, antes de iniciar mi intervención, pues sí le quisiera pedir que llamara al orden al Pleno. Rogamos a la audiencia, Olga, atención al orador. Atención al orador. Señores senadores, por favor, pongamos atención al senador. Adelante, senador. Muchas gracias, presidente. Es un artículo fundamental de nuestra Constitución, un artículo histórico que reflejaba los anhelos de la Revolución Mexicana. Prácticamente con esta reforma ya no hay un área exclusiva o estratégica para el Estado mexicano. Con esto, la lucha por un México soberano, independiente, se ha claudicado, se va a claudicar. Los pilares de nuestra Constitución se han desmoronado. A mí me llama mucho la atención y quiero señalar la insistencia en cómo se define la propiedad del petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en nuestra Constitución. En este artículo siempre se hace el matiz de que la propiedad es en el subsuelo. En un par de párrafos de este artículo se enfatiza cuando se habla de la propiedad de los hidrocarburos como que esta ocurre en el subsuelo. ¿Qué refleja? Presidente, voy a hacer una pausa hasta que haya condiciones. Les pido por favor silencio a los senadores. Continúe, senador Delgado. Síguele, Mario. En la tele te hacen caso, Mario.
Se les recuerda que está la transmisión en vivo. Creo que por respeto a la audiencia televisiva, continuemos con la sesión. No hay condiciones, presidente. Que haya condiciones en el Pleno para poder hablar. ¿Alguien le está impidiendo el uso de la voz? Senador Delgado. ¿O por qué señala que no hay condiciones? Están los coordinadores de los grupos parlamentarios y el encargado de su fracción analizando un tema diverso al que nos atañe en tribuna. Por favor, le pido que continúe con el... Establece orden en el Pleno, presidente. El orden está garantizado. Adelante, por favor. Bueno, vamos a seguir. A ver. ¿Qué revela esta definición de propiedad en el subsuelo? Lo decíamos desde el día de ayer. Es la visión, presidente. A ver, voy a esperar en mi lugar a que haya orden. Le doy lectura a su propuesta y le pongo a votación, senador Delgado. ¿Ya terminó su intervención? Bueno, solicito a los senadores, orden. Solicito a los senadores que están analizando el tema diverso que nos atañe, que por favor se retiren a discutirlo fuera de este pleno. Senador Pedraza, senador Fayad, senador Preciado, senador Mayans, si están discutiendo otro tema, les pido por favor que lo hagan fuera de este recinto. Ok. Si no lo es, ya dijeron que no están hablando de otro tema, senador Delgado, le pido por favor que suba a la tribuna. Gracias. Definir la propiedad del petróleo exclusivamente en el subsuelo, lo que refleja, lo que revela, es la visión financiera exclusivamente del petróleo, la visión rentista de nuestro sector energético. Después de la expropiación petrolera, en 1938, pocos años después inició la industrialización de nuestro país. Y este periodo se conoce en la historia de México como el desarrollo estabilizador. No se podría explicar tasas de crecimiento por encima del 6% durante largos periodos, durante casi 3 o 4 décadas, sin la existencia de Pemex. La industrialización de nuestro país fue alimentada por el desarrollo de la industria energética. Esto cambia por dos factores. A finales de los 70s empiezan las primeras crisis económicas, los desbalances fiscales del Estado mexicano y además el acercamiento que tiene nuestro país con la OPEP, con los países exportadores de petróleo. Se deja entonces de invertir en la industria petrolera. La última refinería inaugurada en este país data de 1979, Salina Cruz, Oaxaca. Se cruza la crisis de 82. A partir de esto cambia completamente la visión del sector energético en nuestro país y se requiere al petróleo como una fuente de ingresos para complementar el gasto público. El enorme gasto público que se vuelve insostenible y que lleva a la crisis de 82 hace que el petróleo a partir de ese año se convierta en una de las principales fuentes de ingresos. Esa visión
prevalece en todos de 1980 a la fecha. El petróleo como fuente de ingresos, no el petróleo como palanca de desarrollo a partir de la explotación completa de este producto básico. De hecho, la gran refinería mexicana, el gran proyecto que se tenía, que iba a ser el más grande de América Latina, el proyecto de la Laguna del Ostión en Coatzacoalcos, en 1981-82, se deja prácticamente abandonada. Y desde hace 20 años se reformó nuestra Constitución y otras leyes para que hubiera inversión privada en la industria petroquímica. Seguimos importando el 35% de nuestros petroquímicos y pues una buena proporción de las gasolinas que consumimos. Es decir, tenemos esta visión donde se privilegia la extracción para su venta y que ayude a financiar la hacienda pública. Desmantelamos también Cozoleacaque porque a alguien se le ocurrió que era más conveniente importar los fertilizantes de Rusia y Ucrania en los 90s y dejamos de producir amoníaco. De hecho, nuestro país, en el índice de intensidad energética, que es cuántas unidades de energía consumimos por unidad de Producto Interno Bruto, tenemos el doble de países como Suiza, Austria, India o Japón. La cantidad de energía que necesitamos para producir una unidad de valor económico viene incrementándose en los últimos años. ¿Por qué se privilegia la visión exclusivamente rentista financiera del petróleo y qué consecuencias puede tener? Al establecer las condiciones que se están planteando en esta reforma constitucional, ¿cuál va a ser la reacción natural del sector privado? El sector privado va a venir con la idea de maximizar sus intereses y ello pasa por minimizar la renta que puede tener el Estado. Y no podemos acusar, no vamos a poder acusar a estas grandes empresas de que son voraces o que son inmorales. Ya sabemos que su objetivo no es maximizar la renta pública, su objetivo es maximizar su renta privada y para ello tendrán todos los recursos que tengan a su alcance. De tal manera que sin un órgano regulador eficiente que haga contrapesos y sin criterios ambientales, lo lógico es que las empresas entren con un criterio totalmente depredador. Se va a acelerar la explotación de los yacimientos mexicanos sin ninguna consideración ambiental y sin ninguna consideración de largo plazo. Vendrán a maximizar lo más pronto posible aquellas asignaciones que se van a tener mediante los nuevos contratos que se está estableciendo en esta Constitución, en esta reforma constitucional. En sus relaciones con las industrias petroleras globales, frecuentemente los países no pueden o no logran maximizar todo el valor de sus recursos. El problema o la clave es que el sector privado tiene sus intereses por maximizar y minimizar la que le corresponden al país. Las privatizaciones sobre los derechos del petróleo y la riqueza del gas han estado marcadas como uno de los peores abusos en los gobiernos que consiguen, además, el peor trato. Tengo una cita aquí del premio Nobel Joseph Stiglitz. Él publica un artículo que se llama ¿Cuál es el papel del Estado? Y habla precisamente, o pone el ejemplo del petróleo. Y dice lo siguiente: para los países que tienen una gestión pública de calidad,
y donde no existen problemas de extracción, las compañías petroleras nacionales deberían de jugar un papel central en la administración de los recursos. Otros se enfrentan a la difícil decisión de tratar de mejorar la administración del sector público o de depender en un sector público imperfecto y posiblemente corrupto para definir relaciones con un sector privado cuyo principal objetivo es contrario al interés público, minimizando los pagos a este. Incluso en estos casos hay una serie de pautas importantes que los gobiernos pueden seguir para asegurarse de que sus activos tienen un mejor valor. Instituciones siempre deben fortalecerse antes de privatizar. La paciencia debe ponerse en práctica. Muchas veces es mejor mantener la riqueza del petróleo en el suelo que venderlo mal. Es una recomendación del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Las provisiones deberían de ser identificadas por la renegociación de contratos ex antes. Los contratos deberían de ser mínimamente complejos y evaluados con base a los incentivos que generan y a su desempeño bajo distintos escenarios. Finalmente, la temporalidad de los pagos debería ser una función de la capacidad del Estado para asumir riesgos. Sin importar el enfoque, el propósito de las decisiones gubernamentales debe ser asegurar la transparencia, la propiedad y la justicia. Son recomendaciones de un premio Nobel que parece que no encuentra ecos en esta reforma constitucional. Estamos corriendo enormes riesgos. Esta definición que estamos adoptando, la propiedad exclusivamente en el subsuelo, da a dar como origen un comportamiento depredador de las empresas privadas porque intentarán maximizar su utilidad, por supuesto, a costa de la renta pública. El interés público es el interés privado, es contrario al interés público en este caso. De tal manera que tendríamos que cambiar la visión, tendríamos que regresar a lo que sí nos funcionó como país, a lo que hicimos durante el desarrollo estabilizador, donde el petróleo no era considerado por su valor financiero en los mercados internacionales, sino por el valor que tenía para desarrollar la industria nacional. Y por eso logramos tasas de crecimiento por encima del 6% durante más de 3 décadas. Desde que cambiamos la naturaleza del petróleo en nuestra estrategia de desarrollo nacional, nos ha ido mal. De 1980 a la fecha, la tasa de crecimiento del PIB en México no llega ni siquiera al 2%. Pues más esfuerzos que hacemos por extraer más petróleo, por venderlo afuera, por engrosar las cuentas nacionales con la exportación del petróleo, no vamos a mejorar nuestra competitividad ni nuestra tasa de crecimiento. Tendríamos que cambiar completamente el enfoque. Tendríamos que ir en sentido contrario a lo que está haciendo esta reforma. Por eso les pido, compañeras y compañeros, que todavía estamos a tiempo de votar en contra de esta reforma y que es mejor que se quede como está la Constitución a que pongamos en grave riesgo nuestra soberanía y nuestro desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Solicito a la Secretaría de lectura a la reserva presentada e inmediatamente lo someta a votación. Que sea suprimido del dictamen la reforma al artículo 27 de la Constitución. Consulto a los integrantes de las comisiones unidas en votación económica, quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando la mano.
Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la negativa, señor presidente, por lo tanto no se acepta discusión. Muchas gracias, no se acepta. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez para presentar su reserva. Gracias, señor presidente. Quiero informarle que son dos reservas a diversos párrafos del artículo 27, al sexto y al séptimo. Voy a hacerlo en una sola exposición. Compañeras y compañeros, el dictamen que se discute contiene un cambio fundamental, evidentemente histórico, en el concepto que el país tiene sobre la propiedad de los hidrocarburos. Pretende reducir la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos a una sola situación, cuando estos se encuentren en el subsuelo. Solo ahí la nación es propietaria. Así reza el dictamen para incorporar un nuevo párrafo, que será el séptimo del artículo 27 constitucional, y dice textual: tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. De este modo, al limitar la propiedad, se limitará factualmente el dominio y la soberanía de la nación. El argumento que ustedes, señoras y señores del PRI y del PAN, han venido a dar aquí como justificación de su pretendida reforma es que quieren dar seguridad a la inversión privada. Como el día de ayer vino a reconocer en esta tribuna el señor senador Juárez Cisneros del Partido Revolucionario Institucional. Pero con esta reforma la nación sufrirá una pérdida material gigantesca, tangible en la renta petrolera, que dejará de recibir, que se acumulará en manos privadas, equivalente a la disminución que el Estado tendrá para promover el desarrollo social que requieren millones de compatriotas que se debaten en la más espantosa miseria. Como los habitantes de la montaña de Guerrero, de esa entidad querida de nuestro país que algún día gobernó el hoy senador Juárez Cisneros, que ha venido a abogar aquí prioritariamente por las seguridades jurídicas para los inversionistas extranjeros, tal como lo confesara el día de ayer. Desde que el constituyente de 1917 redactó el artículo 27 y en particular su párrafo cuarto en lo referente al petróleo, y que, como ustedes recordarán, dice, y cito textualmente: corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como, y hace una larga lista, pero me la salto hasta llegar a tales como petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. Y cierro la cita. Este párrafo señala el dominio de la nación sobre el petróleo sin cortapisas, sin límite alguno. Pero hoy, finalmente, se ha encontrado la forma de acotarla en su letra, operación totalmente sencilla, que seguramente no le requirió mayor esfuerzo. Señores y señoras, lo que han encontrado ustedes son los términos de una nueva alianza para poder postrar a la nación como la forma para mantenerse en el poder. Se requirió de muchos años, décadas, para que aquellos que desde el PRI tildaban a los panistas de representantes de la reacción, hoy se transmutaran para formar con ellos en contra de uno de los logros que daba sentido nacionalista a su estructura ideológica. Con esta reforma podríamos decir que finalmente en el PRI se ha sepultado definitivamente
al nacionalismo revolucionario. Ideología que les permitió orientar por toda una época los destinos del país, porque más allá de la corrupción y de su cultura autoritaria y caciquil frente a la población, aparecían como defensores de la nación, de sus riquezas y de los sectores sociales más desfavorecidos. Hoy, señores priistas, ¿qué les queda? Decir que vienen a defender, a buscar seguridades para la inversión de empresas que mayoritariamente serán extranjeras. Ustedes deben recordar que este artículo 27 de nuestra Constitución, y en especial lo relativo al petróleo, es uno de los avances más importantes que aportó la Constitución de 1917 respecto a la de 1957. La reivindicación nacional sobre la propiedad de los hidrocarburos fue un proceso lleno de riesgos, incluso de invasión militar, como ustedes bien lo saben y está documentado históricamente. La misma promulgación de la Constitución de 1917 fue un logro extraordinario de Venustiano Carranza y de los liberales revolucionarios de esa época. Todos los gobiernos que se sucedieron desde Carranza y hasta Cárdenas siguieron teniendo presiones de las compañías petroleras para limitar y reducir las consecuencias benéficas para la nación, que surge de ese párrafo cuarto del artículo 27 constitucional. Las presiones siguieron después del gobierno del general Cárdenas, siempre han estado presentes, pero ha sido hasta ahora, en este mes de diciembre del 2003, que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y ustedes, legisladores del PRI y del PAN, han encontrado la forma de aliarse, de coludirse para servir a sus intereses, para imponer a la Constitución que efectivamente la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible, pero solo cuando el petróleo está en el subsuelo, porque al momento que brote, llegue a boca de pozo, al momento que esa riqueza pueda monetarizarse, realizarse en el mercado, en ese momento los frutos serán mayoritariamente propiedad de los particulares. Las empresas petroleras necesitan de la limitación que ustedes impondrán a la propiedad de la nación, porque ello les servirá para establecer el nuevo régimen de concesiones y contratos con que los particulares realizarán la explotación petrolera. Su propuesta, señoras y señores, vulnera los derechos que los mexicanos lograron con una revolución. Regresan al régimen previo, aquel que Porfirio Díaz moduló para atraer a las compañías petroleras a explotar el petróleo en México y del cual el país no tuvo más que saqueo, explotación de los trabajadores y una gran inestabilidad política. Este dictamen de Marras pretende llevar a la nación a renunciar a su exclusividad en la explotación de los hidrocarburos y restringe su derecho constitucional a tan solo a las actividades de exploración y extracción. A la letra, la segunda parte del párrafo séptimo que se incorpora al 27 constitucional dice: con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Ese es el nuevo texto, según su propuesta. Una vez que en la primera parte del párrafo en comento, el proyecto de reforma limita la propiedad de la nación a los hidrocarburos que están en el subsuelo, ahora se vuelve a limitar para que en la explotación solo participe en la exploración y extracción como actividades que el artículo 28 constitucional reconocerá como áreas estratégicas. Es decir, que al consignar solo a las actividades de exploración y extracción, el resto de las actividades como son el transporte de hidrocarburos, su transformación industrial como la refinación o la petroquímica, su comercialización ya sea interna de productos derivados
o como exportación, quedarán totalmente abiertas a la participación de empresas privadas. Adicionalmente, la propuesta de adición consigna que las mismas actividades de exploración y extracción podrán ser llevadas a cabo por particulares a través de contratos, eliminando completamente la exclusividad que el Estado mexicano tuvo desde la expropiación petrolera. El tema de la exclusividad de la explotación petrolera conlleva una discusión esencialmente económica, porque a partir de la expropiación petrolera, el Estado mexicano decide poner en pie una gran industria de propiedad estatal responsable, ciertamente, de toda la explotación de los recursos que pudiera haber en el país. Y a partir de ello, darse un modelo de desarrollo económico autosostenido, no autártico, como diría algún simplista, pero sí independiente y soberano. Frase sencilla, pero que adquiere toda su dimensión cuando se aplica a un país que comparte frontera con la potencia más grande del mundo. Una institución que ha funcionado como un formidable instrumento encargado de obtener un excedente económico que transmite la hacienda pública como derechos fiscales, esto es, la renta petrolera. Una institución que se ha encargado de obtener los extraordinarios y abundantes frutos que nos ha brindado la naturaleza. Le suplico 2 minutos para concluir, presidente. Una institución que se ha encargado de obtener los extraordinarios y abundantes frutos que nos ha brindado la naturaleza y que, justamente por su extraordinaria magnitud, la sociedad mexicana decidió no compartir con nadie para dedicarla igualmente a su beneficio. Bueno, aquí valdría la pena señalar que esa renta petrolera también ha servido y alimentado por mucho tiempo a la corrupción, que es un cáncer que ha envenenado, parece letalmente, a petróleos mexicanos. Fue la decisión de reservar en exclusiva la explotación petrolera para el Estado, lo que en primer lugar permitió formular una ley reglamentaria donde se plasmó un modelo de empresa integrada, capaz de llevar a cabo todas las actividades de la cadena de valor del petróleo, del gas natural, que en virtud de ello Pemex fue progresando poco a poco hasta merecer un referente internacional independiente y muy poderosa. Así es, compañera senadora Diva Gastelum. En su desarrollo, Pemex, como entidad integrada, impulsó el surgimiento y desarrollo de las empresas privadas de ingeniería, de multitud de empresas en decenas de ramas industriales en el país, la formación de recursos humanos de alto nivel provenientes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue la base para mantener durante todo el periodo de desarrollo estabilizador precios bajos en combustibles, insumos y materias primas, y por supuesto ha sido la base ineludible y creciente para financiar al presupuesto federal, el de las entidades federativas y municipios del país. En suma, la decisión de hacer a Pemex instrumento exclusivo de la nación para la explotación petrolera ha resultado exitoso. Nunca, escúchese bien, nunca, como durante estos últimos años de gobiernos panistas, Pemex ha aportado tanta riqueza en ingresos fiscales, cientos de miles de millones de dólares, como ninguna otra empresa en el mundo, privada o pública, independientemente de los defectos que se le quieran encontrar. Pemex es el mejor negocio que la sociedad mexicana ha construido. Sin embargo, hoy Enrique Peña Nieto le dice a los mexicanos que esa riqueza se tiene que compartir para que la puedan acumular particulares y se la lleven fuera del país. Que la explotación de los hidrocarburos también podrá ser llevada a cabo por particulares a través de contratos que serán remunerados en efectivo y con petróleo, para que así esos particulares puedan apropiarse de la mayor proporción de renta que puedan, porque es solo eso lo que da seguridad a sus inversiones. Concluye, senador, cierto, por favor. Que estos cambios a nuestra Constitución les garantizan tal magnitud de ganancias. Por eso, y solo por eso, es
que del presidente Cárdenas para acá, los mexicanos no habíamos estado dispuestos a sufrir una exacción de riqueza como la que ahora los dueños del poder en México están deseosos de obsequiarles. Por todo lo anterior, señor presidente, compañeras y compañeros, es que he presentado reserva a los cambios que el dictamen pretende obrar sobre el párrafo 6º y 7º del artículo 27 de nuestra Constitución.